Carísimos hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Y quiero comenzar, hermanos, el tema de esta oportunidad con lo que escribiera el siervo de Dios, el apóstol Juan, en su primera carta. Primera carta del apóstol Juan, hermanos, en su capítulo 3 y en su versículo 22. Vamos a iniciar en esta oportunidad el estudio con lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 22. Y es un versículo tan bonito porque nos llena de esperanza, nos llena de motivación a los hijos de Dios. El apóstol Juan escribe y dice: cualquier cosa que pidiéramos, la vamos a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire qué versículo más maravilloso, hermanos, que nos inspira confianza y nos ayuda a crecer como hijos de Dios. Sabemos que no tenemos que temer, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso en quien confiar. Sabemos que únicamente tenemos que ocupar el mecanismo que Dios designó para poder dirigir nuestras plegarias a nuestro Padre Celestial, la oración. Sabemos que únicamente, cuando dice la palabra, inclinarnos de rodillas delante de nuestro Dios, reconociéndolo como el dueño de todo, como nuestro Padre Celestial, eso nos hace llegar directamente al trono excelso de la gracia de Dios a través del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el medio y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Inclusive el mismo Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidierais en mi nombre se va a conceder. Qué bendición tan grande que a través del Hijo de Dios nosotros podemos llegar al Padre Celestial. Y qué bendición tan grande, mi amado hermano, que podemos llegar al Ser Creador, podemos llegar al Dueño del universo, podemos llegar al Señor de los cielos y la tierra, y podemos llamarle con toda confianza Padre nuestro, porque Él está dispuesto para auxiliarnos. Sin embargo, podemos ver nosotros, mis amados hermanos, que la palabra santa nos dice aquí que para poder recibir todo lo que pidamos, necesario es tener dos requisitos: una práctica basada en la observancia de los mandamientos y por otro lado también agradar a nuestro Dios, buscar agradarle. La pregunta que nos haremos en esta oportunidad, y nos dedicaremos a uno de estos dos puntos, la siguiente: ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Empezamos, hermanos, a experimentar en nuestra vida cambios cuando comenzamos a conocer la palabra de nuestro Dios. Pero quizá una pregunta que en más de alguna ocasión como hijos de Dios nos hemos hecho es la siguiente: Señor, ¿cómo puedo yo agradarte a ti? ¿Cómo puedo que mis actos o cómo puedo hacer algo del cual tú te sientas agradecido, te sientas honrado, te sientas privilegiado, te sientas bien, mi Señor? ¿Cómo en mi oración delante de mi Dios poder decirle: Padre, ¿qué puedo hacer para que tú te alegres con todo lo que yo hago? Dice la palabra santa que si yo hago las cosas que son agradables delante de Él, puedo dirigirme con toda confianza y pedir, y eso será hecho, será dado. La vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo agradarle a Él? Quiero, hermanos, en esta oportunidad compartir con usted podríamos decir, tres situaciones que van a hacer que nuestro Dios se sienta agradado. 3 versículos de la Escritura, mi amado hermano, mi amada hermana que nos acompañe, que nos van a hacer sentir que estamos agradando a Dios. Con estas 3 citas, de la cual vamos a sacar 3 consejos para nosotros, vamos a entender que si hacemos esto, estamos agradando a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo agradar a Dios? Es el tema que tenemos en consideración. Comencemos, hermanos, con la primera acción que agrada a Dios. Váyase conmigo a Hebreos capítulo 11 y comencemos a ver, hermanos, lo que a Dios le agrada, que es el tema que tenemos en consideración, lo que a Dios le agrada. Váyase conmigo a Hebreos, mi amado hermano, en su capítulo 11, y dice la palabra santa en el verso 6, una cita que usted conoce perfectamente, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué bonito, mi amado hermano, como el escritor a los hebreos dice que para agradar a Dios es necesario que tengamos fe. En cierta oportunidad el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, le dijo: si ustedes tuvieran fe, aunque sea como un grano de mostaza, serían capaces de decirle a este monte: pásate de aquí a allá, y eso va a suceder. Porque la fe, mi amado hermano, es la confianza plena que como hijos de Dios debemos entender. Fíjese qué importante que en el verso 1 del mismo capítulo, el escritor a los hebreos nos da una enseñanza grande del concepto de fe. Y dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Lamentablemente, hermanos, hoy en día un grupo de contrarios a las Sagradas Escrituras, un grupo de personas contrarias al cristianismo, tratan de hacernos menguar en nuestro sentimiento, en nuestra convicción como hijos de Dios. Y hoy en día la gente comienza a sacar argumentos, quizás usted ya los ha escuchado, como los siguientes: ay, que ustedes creen en una fe ciega, ay, que ustedes creen en un invisible, ay, que ustedes creen en cosas inexistentes. La verdad que el versículo no está diciendo eso, ni está diciendo que fe es creer en algo que no existe. No está diciendo el versículo que fe es creer en algo que no se ve, entonces no se puede palpar. La fe es aquello que aun cuando no lo estoy viendo, sé que allí está. Y por eso es que Dios se agrada de los hijos que tienen fe. Porque la fe, hermanos, es la confianza plena en nuestro Padre Celestial. Yo sé, hermanos, que mi Dios existe. A veces a uno le dicen como cristiano, como hijo de Dios: es que ustedes creen que Dios existe, nosotros no creemos. Aquí no se trata de creer. Aquí se trata de tener la convicción plena porque sabemos que así es. Yo creo que Dios existe y tú tal vez no crees. Independientemente de lo que nosotros creamos, sabemos que Dios existe. Allí está la fe, porque yo tengo plena seguridad de lo que sigo, de lo que percibo, de lo que asimilo, de lo que tengo para mí mismo. La fe en acción, mi amado hermano. Aun cuando no esté viendo a mi Dios, yo sé que está a la par mía. Aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, como dice la Sagrada Escritura, no temeré mal alguno, porque sé que tú estarás conmigo, dice la palabra santa. Esa es la fe, la confianza plena en nuestro Padre Celestial. Y cuando usted tiene una confianza plena, cuando usted tiene una seguridad, cuando usted tiene credibilidad, entonces su fe es puesta en acción. Por eso es que a veces se confunde, hermanos, el término fe. Porque hay ocasiones dicen fe es creer, y entonces, ¿cómo dice la Escritura que aún los demonios creen y tiemblan? Fe es tener la convicción plena que Dios está, y Dios está, y asimismo Dios obra en nosotros. Esa convicción plena, esa seguridad plena es la que me caracteriza como hijo de Dios, y cuando yo lo demuestro, es ahí donde Dios acciona. Eso es lo que requiere nuestro Dios, que nosotros seamos fieles a nuestro Padre Celestial, porque la fe también nos lleva a la fidelidad. ¿Y por qué a la fidelidad? Así como se recuerda a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando prometió, ¿verdad?, designarle a aquella persona a la que ama todo el tiempo de su vida y compartir con esa persona todo el tiempo de su vida, usted habló de mostrarle fidelidad durante todo el tiempo. ¿Y por qué? Por el mismo amor que los une. De igual manera con nuestro Padre Celestial, amado hermano, amada hermana, usted le guarda fidelidad por el amor que le tiene, porque sabe que ahí está. Y eso nos llena a cada uno de nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Claro está. Porque si usted no tiene fe, no tiene nada, no tiene confianza, no tiene seguridad. La fe es la verdad misma también, ¿verdad? La fe es tener credibilidad. ¿Se ha fijado usted, hermanos, que a veces en el plano terrenal las personas ocupan un concepto y cuando uno tiene una investidura, le dicen: usted tiene fe pública?
Hay algunas profesiones acá en la tierra que gozan de fe pública. ¿Qué quiere decir? Que estamos nosotros confiados en lo que Él manifiesta es verdad, que lo que Él ha dicho es verdad, no lo someto a cuestionamiento. Eso se le llama tener fe pública. Ahora, fe, confianza, credibilidad, yo sé que eso es así y no tengo que andar preguntando nada. De igual manera la fe a nuestro Dios así obra, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene garantía de su Padre Celestial y sabe que Él es aquel que tiene fe, sabe que le hay y que también Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos la garantía en nuestro Padre y eso nos hace caminar confiados. Nosotros sabemos que cuando enfermamos pueden haber diversidad de problemas, diversidad de situaciones, pero nosotros estamos confiados en Él porque sabemos que lo que venga de Él es para nuestro bien. Esa conexión plena que tenemos con nuestro Padre es la misma confianza con la cual el apóstol Pablo dijo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Abrió su corazón para permitir que el Señor Jesucristo viviera y utilizara plenamente su vida. Esa garantía es la fe, una confianza plena. En cierta oportunidad dicen que estaban dos amigos jugando golf. Y de estar jugando, ¿verdad?, le cae una llamada a uno de los amigos. Y cuando le cae la llamada, dice que le comunicaron que su madre había fallecido. Tanto fue el dolor que no pensó nada y se fue directamente hacia el hospital. El otro amigo quedó consternado y decía: ¿qué hago? ¿Voy con él? ¿No voy con él? En el hospital de pronto no van a dejar entrar a todas las personas. No sé qué hacer, ¿verdad? No sé si acompañarlo, porque mi amigo quizá en este momento va a necesitar que yo esté a la par de él, pero yo no sé cómo actuar. De pronto voy a interrumpir, ahí van a estar sus familiares, yo voy a estar de más. Pero quizá de tanto pensarlo, la persona tomó la decisión de ir al hospital. Y cuando se abre la puerta del hospital, veo a su amigo ahí, que inmediatamente lo abrazó y le dijo: sabía que tú ibas a venir, sabía que no me ibas a dejar solo. Esa es la confianza plena, mi amado hermano, y Dios se agrada de sus hijos que tienen fe. Se recuerda en una oportunidad, en un hecho de los más maravillosos que la palabra de Dios declara sobre aquella mujer cananea. Dice la Escritura que ella iba en el camino pidiéndole al Señor que tuviera misericordia por su hijo. Y dice la palabra santa que el Señor no le atendía y después le dijo de que no podía atenderla, ¿verdad? Porque no podía ocupar el pan que es para los hijos y dárselo a los perrillos, dice la Escritura. Y luego ella, en su gran calidad de fe que tenía, dijo: aún los perrillos recogen las migajas de la mesa de los amos, de la mesa de los dueños. Claro, sabemos que ese versículo tiene un contexto y tiene una realidad y una intención, y se sabe por qué ha sido escrito así, porque hay una historia bien interesante en todo ello. Pero a más de la historia y querer ahondar en el versículo y las razones del por qué se dijeron esas palabras, voy al hecho de una mujer que posiblemente no tenía esperanza de nada, pero tenía plena confianza en aquel que era hacedor de milagros. Tenía plena confianza y lo reconocía como el Mesías, como el Hijo de Dios, y clamó por misericordia para que de esa manera pudiese llenarse. Ahora, mire qué interesante, mi amado hermano, cuando el Señor Jesucristo le dice: nunca había visto ese nivel de fe en todo Israel, que se haga como tú lo has dicho. Fe, seguridad, confianza, credibilidad. ¿Cuántos sinónimos tiene esa palabra que nos hacen llegar a un solo pensamiento? Sé que Dios está y sé que lo que Dios hace es perfecto, aún hasta para mí. Si usted tiene fe, hermanos, aún como un grano de mostaza, si usted empieza a cultivar su fe, su seguridad, su confianza en Dios, pese a que suceda lo que suceda, usted está agradando a nuestro Padre Celestial, amado hermano. Hay momentos en la vida que nos causan incerteza, hay momentos en la vida que nos causan extrañeza, hay momentos en que yo me siento que no sé ni dónde estoy parado. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Estará el Señor conmigo? ¿No estará el Señor conmigo? No lo dude, mi amado hermano,
no lo dude, porque usted sabe que allí está el Señor y le va a atender. Aún en esos momentos difíciles, allí va a estar con usted. Esa plena confianza es la que permitió que el apóstol Pablo dijera en una oportunidad: ¿qué me va a apartar del amor de Cristo? Nada. Y empezó a hacer un listado, ¿verdad?, de situaciones que posiblemente lo podrían apartar. Y él decía: no, ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni el cuchillo, nada de eso me va a apartar. ¿Por qué? Porque él tenía convicción. Eso es fe. Porque él tenía garantía. Eso es fe. Porque él tenía seguridad en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo. Eso es fe. Amado hermano, ¿la tiene usted? ¿Tiene usted ese nivel de seguridad, ese nivel de confianza? ¿Usted está seguro en nuestro Dios? ¿Usted sabe que está sentado sobre la roca y que nada ni nadie lo podrá mover? Si usted siente eso, mi hermano, usted está cerca de agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, con esa fe, con ese nivel de fe, confiando en Él, creyendo en Él, saber que Él es y que Él está, nos hace sentir, Dios se siente agradado de ese sentimiento y de esa muestra, hermanos, de cada uno de nosotros. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario agradarlo para que cuando usted vaya de rodillas delante de Él, pueda recibir las peticiones que en su corazón hayan. Fe, importante para el Hijo de Dios, para poder agradar a Dios. Vamos a un segundo aspecto, mi amado hermano, y este segundo aspecto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Váyase conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 10, vamos a leer del versículo 34 al 35. Estamos viendo el estudio lo que agrada a Dios. ¿Cómo hacer nosotros para poder agradar a nuestro Dios? Vamos con el segundo punto. Dice el verso 34 de Hechos capítulo 10, mi hermano: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y que obra justicia, de él se agrada. Mire qué importante, mi amado hermano, cómo el apóstol Pedro expresa estas palabras allá en la casa de Cornelio. ¿Recuerda usted la historia de Cornelio? Aquel hombre que era muy devoto de Dios, aquel hombre que era temeroso del Señor y que hacía muchas limosnas y oraba bastante, aquel hombre al cual el Señor responde su plegaria y le manda al apóstol Pedro para que lleve la bendición para su casa y para todos los suyos. Este mismo Cornelio, este hombre romano que era centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, este hombre recibió la bendición de Dios. Y posiblemente quizá Pedro en un principio no quería ir, pero es ahí donde el Señor se muestra con esa visión maravillosa durante 3 veces, donde le dijo que lo que Dios limpió no lo llamara inmundo, refiriéndose a las personas que habían sido lavadas con la sangre de Cristo y que el Evangelio también iba a llegar a ellos. El apóstol Pedro abre la puerta del Evangelio para el mundo gentil, para que ellos también sean alcanzados por la gracia de Dios. Y cuando él hace una reflexión delante de Cornelio y delante de todos los que estaban en la casa, dice lo siguiente: sino que de cualquier nación, de cualquier lugar, donde se tenga temor de Dios y donde se obre justicia, de ellos el Señor se va a agradar. Le pregunto, ¿cómo agradamos a nuestro Dios entonces? Vamos a agradar al Señor en la medida que tengamos temor de Dios, en la medida que obremos justicia. Hablemos del temor de Dios, hermanos. ¿Se acuerda usted que el proverbista Salomón inicia su libro de los proverbios con un proverbio muy interesante cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted va a comenzar a ser sabio, hermano, en la medida en que sienta temor a Dios. Ahora, ¿cómo puedo manifestar mi temor a Jehová, mi amado hermano? Lo vamos a hacer y le voy a dar la explicación con una cita que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. El temor a Dios, ¿cómo lo puedo mostrar? El temor a Dios. 1 Samuel, en su capítulo 15, dice la palabra santa de la siguiente manera en el verso 22.
Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo, teme Jehová, o tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas, como en obedecer la palabra de Jehová, dice la Escritura. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento en holocaustos y víctimas como obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Recuerda usted esta historia, mi amado hermano? Tiene que ver con una proeza del rey Saúl que a Dios no le agradó. Porque cuando mandó a destruir a Amalec, no lo hizo, se trajo lo más gordo, ¿verdad?, del ganado, del rebaño, y le perdonó la vida al rey, dice la Escritura, cuando una orden había sido dada de manera tajante. No vamos a discutir, ¿verdad?, la orden que el Señor ha dado, porque nosotros tenemos plena confianza y sabemos por qué Él hace las cosas. Todo lo hace Él perfecto, ¿verdad? Todo lo hace perfecto. Pero a más de ello, hubo un rey que el Señor le dio una orden y que no la cumplió. Y él dijo, no, es que aquí traigo todos estos carneros engordados porque le vamos a hacer sacrificio de paz a nuestro Dios. Un momento, le dice el profeta Samuel, un momento, le dice el siervo de Dios, el Señor no se complace de tanto sacrificio, para Él es mejor obedecer, para Él es mejor prestar atención. Qué importante es, hermano, que cuando el Señor da una palabra nosotros nos sujetamos a ella porque sabemos que es para nuestro bien. Cuando el Señor nos dicta algo, prestamos y ponemos oído. La misma palabra no dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que usted presta atención, usted cultiva su fe como hijo de Dios. Y además de ello, mi amado hermano, cuando usted presta atención y atiende las palabras de nuestro Dios obedeciendo, el temor de Dios, la reverencia a Dios comienza a obrar en su vida. Qué importante, hermanos, es que la obediencia sea parte, hermanos, de nuestra forma de ser como cristianos. La misma palabra cristiano nos lleva a eso, porque cristiano es seguidor de Cristo, y si yo lo voy a seguir a Él, porque voy a hacer lo que Él hace. El mismo Señor Jesucristo decía, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Él mismo también dijo, ya no llamaré siervos, sino mis amigos, porque ustedes hacen las cosas que yo os digo. Quiere decir, hermanos, que cuando el temor de Dios se cultiva en su corazón, usted se constituye en amigo del Hijo de Dios. Mire qué bonito. Y cuando usted se constituye en amigo del Hijo de Dios, usted agrada a nuestro Dios. Temor a Jehová. En la medida que yo entiendo que Él es el Rey, que Él es el Dios, que Él es el Todopoderoso, y yo le guardo el respeto absoluto, a partir de ahí la sabiduría comienza a obrar en mi corazón. ¿Se recuerda usted aquel versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 20? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Ese versículo nos enseña el respeto, la devoción, la reverencia que le debemos a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo voy a estar yo haciendo desórdenes? ¿Cómo voy a estar yo comportándome mal delante de Él? Respeto a mi Dios, y ese respeto, en la medida que lo cultiva, genera en usted temor de Dios. Y cuando usted tiene temor de Dios, agrada a Jehová. Pero también dice la Escritura, no solo al que teme, sino al que obra justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es darle lo que le corresponde a cada quien, darle el pago que le corresponde a cada uno. Voy a ser cabal con cada uno, ¿verdad? Y es más, el proverbista nos enseña en el capítulo 11, váyase conmigo al Proverbios, al libro de Proverbios, en su capítulo 11, dice la Sagrada Escritura en el verso 1, el peso falso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. Claro, eso es justicia, lo que corresponde, la medida justa, la medida que corresponde. No me voy a aprovechar de mi hermano, no me voy a aprovechar del prójimo, no le voy a hacer un mal al prójimo, no le voy a cometer fraude delante de mi prójimo. Voy a tratar de ser honesto en cada acto de mi vida. Eso es obrar justicia, porque es lo que usted está obligado a hacer como hijo de Dios. La pesa cabal al Señor, esto le agrada.
voy a ser correcto en cada paso de mi vida. Y usted se fija, hermano, que la palabra temor y la palabra justicia van de la mano, porque en el temor de Jehová usted practica la obediencia, y en la justicia refleja que usted está siendo obediente a Dios. Porque en cada palabra nosotros encontramos en el Señor una gran enseñanza. No me puedo aprovechar de mi prójimo, no puedo burlarme de mi prójimo, no puedo yo hacer un daño a mi prójimo. La misma palabra enseña que son 6 cosas las que el Señor aborrece, y aún son 7 las que domina su alma. Aquel que tiene pensamientos inicuos, aquel que maquina pensamientos inicuos, aquellos ojos altivos, aquellas manos derramadoras de sangre inocente, el Señor no se agrada de ello, pero sí se agrada, mi hermano y mi amigo, del que obra justicia, del que es correcto con los demás. No paguéis a nadie mal por mal, sino amaros el uno a los otros. Si algo le vas a deber a tu hermano, débele el amor que se merece como siervo de Dios o como criatura de Dios. Es importante, mi amado hermano, que usted cultive en su vida misma el temor a Jehová, y que usted como siervo de Dios obre justicia delante de los demás, haga obras, haga frutos dignos de arrepentimiento, y en esa medida usted va a agradar a Dios, porque así lo dijo el apóstol Pedro cuando estuvo en la casa de Cornelio. Me doy cuenta, dijo él, ¿verdad? Me doy cuenta, dijo el siervo de Dios, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que cualquiera que teme a Jehová y cualquiera que obra justicia, de ellos también el Señor se agrada. Un ejemplo tan bonito vimos nosotros en las Sagradas Escrituras, como el caso de aquella mujer que no era del pueblo de Israel, era una mujer cananea, pero en su misericordia y el temor a Dios que ella tuvo, preservó a 2 espías que habían entrado a Jericó y los escondió, y después les dijo vayan, y los liberó, y les pidió únicamente de favores que preservaran la vida de su familia. Su mismo temor hizo entender que Dios había dado a ese pueblo esa ciudad para conquistarla, y tanto fue así que ella formó parte del pueblo de Israel. Más adelante ahí también la Escritura lo refleja. El Señor tiene misericordia de todo aquel que le teme y de todo aquel que obra justicia. Por ahí llegó de noche, dice un hombre a Jesús, ¿verdad? Queriendo escuchar un mensaje nuevo, ¿verdad? Quería conocer la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo su nombre. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, para lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y el que no naciera del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cuánta gente llegó al Señor y el Señor lo recibió? Inclusive el mismo caso del siervo Cornelio, que siendo un extranjero, Dios tuvo misericordia de él y de toda su familia. El libro de los Hechos también está lleno de tantas historias muy bonitas, donde aquellas personas que aún siendo griegos, siendo particulares, recibieron la palabra, fueron bautizados y formaron parte de su pueblo. Toda nación que tema a Dios y que obre justicia, Dios se va a agradar de ellos, amado hermano. Y si usted, amado hermano, teme a Dios con sinceridad, y si usted busca hacer justicia delante de los demás actuando correctamente, Dios se va a agradar de usted. Tenemos 2 puntos hasta este momento, hermanos, donde vemos de lo que nuestro Dios se agrada. Se agrada de aquel que le tiene fe, confianza plena, seguridad. Se alegra también, o se agrada de aquel que le teme y que obra justicia. Quiero dejar con usted, hermanos, un consejo más, un punto más. ¿Cómo agradar a mi Dios? Váyase conmigo a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, mi amado hermano, en su capítulo 13, carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versos 15 al 16. Así que pues, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Y dice el verso 16, y de hacer el bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Mire qué interesante, mi amado hermano, cómo agradar a Dios, qué es lo que a nuestro Dios le agrada, cómo lo vamos a hacer sentir complacido. La palabra es clara cuando dijo, haga el bien. Y los mismos siervos de Dios en el ayer y escriben, hagan bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, claro está. Para usted, mi amado hermano, voy a hacer el bien, ¿verdad? Y me voy a preocupar por usted. Pero también en general, la bendición va para todo aquel que me rodea, ya sea siervo, ya sea libre, ya sea de la iglesia, no sea de la iglesia, porque yo tengo la obligación de hacerle bien a todos. Y de hacer el bien y de la comunicación, no os olvidéis, la nueva versión dice de hacer el bien y de la ayuda mutua. Si su hermano tiene hambre, dele de comer. Si su hermano tiene sed, dele de beber. Si está desnudo, vístalo. Si está enfermo, visítelo. Si está en la cárcel, vaya donde él y aliéntelo, dele palabras de consuelo. Es lo que nos manda la palabra santa, porque el Señor Jesucristo, cuando reúna a todos, dice la palabra del Señor, va a poner a unos a la izquierda y a otros a la derecha, pero aquellos que puso a la derecha les hará conocer que todos esos actos de bondad para su prójimo eran como el símil de hacerle bien al Hijo de Dios. Si lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo estuviste haciendo. Entonces, mi amado hermano, no se olvide de hacer el bien, no se olvide de ayudar a aquel que lo necesite. Y a veces uno dice, ni para mí tengo, ni a mí ni me alcanza, ¿cómo va a creer que le voy a ayudar? Mire, hay dichos, hermanos, que son bastante ilustrativos y bien atinados. Hay uno que dice que donde comen dos, comen tres, y lo he comprobado y es cierto, hermano. Donde comen dos, comen tres, y el Señor bendice. Mire aquella viuda, ¿verdad?, que le dijo al profeta, yo solamente tengo un poco de masa y un poco de aceite para hacer, aunque sea una torta, comerla con mi hijo y después esperar la muerte, porque había una hambruna bastante seria. Y el profeta le dice, está bien, haz la torta, pero dame a mí primero y luego coman ustedes. Y la bendición llegó a tanto que ella tuvo suficiente aceite y pudo soportar toda esa escasez que había reinado en esa tierra. Claro, hermano, dice también otro dicho, que nadie es tan rico que no necesite, ni tampoco tan pobre que no pueda dar. Aún en las pobrezas, hermanos, las bendiciones se dan, porque a veces uno es pobre pero tiene su palito de mango y le ofrece al hermano, tome, aquí está un mango para que coma. Alguno a veces es pobre, ¿verdad?, pero tiene su maizal y aunque sea su tortillita le comparte a la persona que necesita, porque al final todos podemos dar, todos somos capaces, mi hermano. Qué bonito es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Haga el bien, no escatime, hermanos, no sea quisquilloso para hacer el bien. Si Dios lo ha bendecido, bendiga a usted a los demás, pero hágalo con toda solicitud, pero hágalo sin esperar nada a cambio, pero hágalo, hermanos, sin detener, ¿verdad? Todo según sus fuerzas, como dice la misma palabra de Dios. Pero hágalo, porque en la medida que usted haga el bien, en la medida, mi amado hermano, que usted ayude a los demás, el Señor se va a agradar. Ahora, ¿qué hemos visto en esta oportunidad? En esta oportunidad, hermanos, hemos conocido nosotros que para agradar a nuestro Dios hay por lo menos 3 puntos en los que debemos de meditar. Primero, voy a agradar a mi Dios cuando yo cultive esa fe que me dé plena convicción en mi Padre Celestial. Voy a agradar a mi Dios cuando cultive en mi corazón el temor a Él y cuando yo obre justicia delante de los demás. Voy a agradar a mi Dios cuando yo haga el bien y me preocupe de ayudar a todo aquel que lo necesita. Porque inclusive hasta la religión pura y sin mácula, dijo el siervo de Dios Santiago, que es acordarse de las viudas y de los huérfanos en tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Así es que, mi amado hermano, qué bonito aquel versículo que leíamos al inicio, ¿verdad? Qué bonito aquel versículo que leíamos al inicio, pero sí, en efecto, existen maneras, como la misma palabra santa nos enseña, de cómo nosotros como hijos de Dios podemos agradarlo a Él. Tan sencillo como tener esa fe más grande que el granito de mostaza, porque así va a comenzar, pero ese granito crece, ese granito se hace un gran árbol, la palabra así lo dice,
No me voy a quedar con el tamaño del granito, sino que voy a hacer un árbol grande y frondoso que cobije, que dé sombra a todo aquel que lo necesite, para que mi confianza en Dios contagie a los demás, mi temor a Dios inspire a los demás, el obrar justicia motive a los demás, y el hacer bien y ayudar al que necesita consuele a los demás, porque de todos esos sacrificios el Señor se agrada. Quiero dejar una última pregunta, mi amado hermano. Quiero dejar una última pregunta. Es la siguiente. ¿Cómo sé yo si estoy agradando a mi Dios? ¿Cómo sé yo, hermano, si estoy agradando a mi Dios? El salmista David da esa respuesta. Y el mismo salmista David nos dice lo siguiente. Dice la Escritura de la siguiente manera. En esto habré conocido que te he agradado. Mire qué bonito. ¿Cómo sabe usted que está agradando a Dios, hermanos? Porque de pronto, mire, yo estoy procurando hacer todo lo que hemos visto a través de las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo sé si el Señor lo ha recibido? ¿Cómo sé si en realidad el Señor se agrada de mí? ¿Cómo sé si en realidad el Señor tiene contentamiento conmigo? Salmo 41, verso 11 dice, en esto habré conocido que te he agradado, que mi enemigo no se holgará de mí. Cuando usted ande confiado en su camino, cuando usted ande tranquilo en los pasos que da, cuando usted esté seguro en las labores que realiza, y cuando usted vea que aún sus enemigos le respetan, usted se está dando cuenta, hermanos, que con esa acción Dios le está mostrando que está agradado con sus obras. Mire qué bonito, mi amado hermano, una prueba sencilla, pero una prueba irrefutable. ¿Cómo sé que estoy agradando a mi Dios? Cuando mira que sus enemigos se avergüenzan, cuando mira que sus enemigos no crecen, no prevalecen, cuando usted mira que 7 o vienen por un camino y por 7 caminos van huyendo, así como la palabra de Dios dice. Cuando veo que mi enemigo no se huelga de mí, yo estoy consciente de que estoy agradando a mi Dios. Porque dice la palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, mi amado hermano, en esta noche hemos visto cómo podemos agradar a Dios, y sabemos que en la medida que comencemos a practicar estos puntos de los que hemos hablado en esta oportunidad, cualquier cosa que le pidamos al Padre, la recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fe, temor, justicia, bien, ayuda. 5 componentes, hermanos, que hemos visto en esta oportunidad, que nos aseguran que estamos agradando a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en esta oportunidad, hermanos, y que la palabra de Dios pues nos ayude y nos inspire a ser cada día mejores. Paz a vosotros, hermanos.